La prometida del duque. Saga Los dos duques de Windham 2 por Julia Quinn. Capítulo 5. ¡No! Exclamó Amelia, retrocediendo de un salto. Y si no hubiera estado tan desconcertada por el repentino viraje de él hacia el terreno amoroso, la habría divertido muchísimo su tropiezo y desconcierto cuando se inclinó hacia ella y sus labios no encontraron nada. ¿No? Preguntó el burlón cuando recuperó el equilibrio. Ni siquiera desea besarme, dijo ella, retrocediendo otro paso. Él comenzaba a parecer peligroso. Ah, claro, susurró él con los ojos brillantes. No me gustas, por eso quiero besarte. A ella le dio un vuelco el corazón. ¿No le gusto? Según tú no, le recordó él. Ella sintió arder de vergüenza las mejillas de esa manera que solo es posible cuando alguien te arroja a la cara las propias palabras. No quiero que me bese, tartamudeó. ¿No? Preguntó él, y ella no supo cómo se las arregló, pero la distancia entre ellos se había reducido mucho. No, dijo tratando de mantener el equilibrio. No quiero porque... Estaba desesperada. En esa posición era imposible que sus pensamientos discurrieran de forma calmada y racional. Entonces lo vio claro. No, repitió. No quiero porque usted no lo desea. Él se quedó inmóvil, pero solo un instante. ¿Crees que no deseo besarte? Sé que no lo desea, contestó ella, pensando que ese debía de ser el momento más valiente de su vida, porque él era todo un duque en ese momento, temible, orgulloso, tal vez furioso, y tan guapo, ligeramente despeinado por el viento, que casi dolía mirarlo. Y dicha sea la verdad, ella deseaba muchísimo besarlo, pero no si él no quería hacerlo. Creo que piensas demasiado, dijo él finalmente. A ella no se le ocurrió ninguna respuesta posible, pero retrocedió un poco más, aumentando la distancia entre ellos, distancia que él eliminó enseguida. Deseo muchísimo besarte, dijo él avanzando. En realidad, muy bien podría ser lo único que deseo hacer contigo en este momento. No, se apresuró a decir ella retrocediendo de nuevo. Solo cree que lo desea. Entonces él se rió, y Amelia se habría sentido insultada si no hubiera estado tan concentrada en mantener firmes los pies y su orgullo. Porque así me puede dominar, continuó, mirando el suelo, no fuera a pisar una madriguera de topos al retroceder otro paso. Cree que si me seduce yo me convertiré en una mujer débil y fácil de dominar, incapaz de hacer nada aparte de suspirar su nombre. Le pareció que iba a reírse de nuevo, aunque en esta ocasión pensó que quizás se reiría con ella y no de ella. ¿Eso es lo que crees? Preguntó él sonriendo. Eso es lo que creo que usted cree. Él curvó la comisura izquierda de la boca. Estaba encantador. Parecía un niño, totalmente diferente al orgulloso duque, o al menos diferente al hombre que estaba acostumbrada a ver. Creo que tienes razón. Eso la desconcertó tanto que sintió que se le caía la mandíbula. ¿Sí? Sí, eres mucho más inteligente de lo que dejas ver. Eso era un cumplido, pero eso no cambia la esencia fundamental del momento. ¿Y esa es? Él se encogió de hombros. De todos modos te voy a besar. A ella comenzó a retumbarle el corazón y sus pies, traidores apéndices, echaron raíces. Lo que pasa, continuó él en voz baja cogiéndole la mano, es que, si bien tienes razón, pues sí que me gusta convertirte en una, ¿cómo fue esa encantadora frase tuya? Una mujer débil cuya única finalidad en la vida es estar de acuerdo con cada palabra mía. Me siento algo perplejo por cierta verdad bastante patente. Ella entreabrió los labios. Deseo besarte.
Le tironeó la mano acercándola a él. Muchísimo. Ella quiso preguntarle por qué. No, no quería hacerlo, porque estaba muy segura de que la respuesta sería algo que solo le derretiría la parte de resolución que todavía le quedaba. Pero deseaba... ¡Ay Dios! No sabía qué deseaba hacer. Algo, cualquier cosa que les recordara a los dos que seguían estando en posesión de su cerebro. Llámalo suerte, dijo él en voz baja, o azar, pero por el motivo que sea, deseo besarte. Es muy placentero. Le levantó la mano y se la besó. ¿No estás de acuerdo? Ella asintió, porque por mucho que lo deseara, no podía mentir. A él se le habían oscurecido los ojos, pasando del azul celeste al azul oscuro. Me alegra que estemos de acuerdo. Diciendo eso, le puso un dedo bajo el mentón y le levantó la cara hacia él, y su boca encontró la de ella. El beso fue suave al principio, rozándole los labios para que los abriera, y esperó su suspiro para introducir la lengua, capturándole el aliento, la voluntad y la capacidad para formar pensamientos, aparte de... Este beso es diferente. Realmente, ese fue el único pensamiento racional y completo que pudo formar. Estaba inmersa en un mar de sensaciones intensas, impulsada por una necesidad que no entendía bien, pero de todos modos era capaz de sentir eso en su interior. Ese beso era diferente. Fuera cual fuese el objetivo de él, fuera cual fuese su intención, ese beso no era igual al de la vez anterior, y no pudo resistírsele. No había tenido la intención de besarla, no la tenía cuando se vio obligado a acompañarla en su caminata, no la tenía cuando bajaban por la colina fuera de la vista de la casa, y ni siquiera cuando bromeó diciéndole, «Te vuelvo a besar». Pero entonces ella hizo su discursito sobre la mujer débil y no pudo hacer otra cosa que estar de acuerdo con ella, y ella estaba tan inesperadamente atractiva, peleando con su pelo, totalmente aborotado, y mirándolo altiva, o si no altiva exactamente, manteniéndose firme en sus 13 y defendiendo sus opiniones de una manera que nadie se atrevía a hacer con él, a excepción, tal vez, de Grace, aunque en su caso, solo cuando no había ninguna otra persona presente. Fue en este momento cuando se fijó en su piel, blanca y luminosa, con un conjunto de pecas de lo más delicioso, y en sus ojos, no del todo verdes, pero no del todo castaños tampoco, iluminados por una inteligencia muy aguda, aunque reprimida, y en sus labios. Se fijó muchísimo en sus labios, llenos y turgentes, que le temblaban tan levemente que solo se percibía el temblor si se miraban con atención. Y sí que se los miró. No podía apartar la vista. ¿Cómo era que nunca se había fijado en ella antes? Siempre había estado ahí, como una parte de su vida desde casi todo el tiempo que podía recordar, y entonces, por el motivo que fuera, deseó besarla, no para intimidarla, no para someterla, aunque no le importaba que cualquiera de esas dos cosas fuera un beneficio añadido, sino simplemente por besarla, por conocerla, para sentirla en sus brazos y absorber lo que fuera que en su interior la hacía ella, y tal vez, enterarse de quién era. Pero 5 minutos después no sabía si se había enterado de algo, porque cuando comenzó a besarla de verdad, de todas las maneras con que un hombre sueña con besar a una mujer, dejó de funcionarle el cerebro. No lograba imaginarse por qué de repente la deseaba con tanta intensidad que se sentía mareado. Tal vez se debía a que ella era de él, y él lo sabía, y tal vez todos los hombres poseen una vena primitiva y posesiva. O tal vez se debía a que le gustaba dejarla sin habla, aun cuando al hacerlo, él quedaba aturdido de manera similar. Fuera como fuese, en el momento en que le abrió la boca con los labios e introdujo la lengua para saborearla, el mundo que los rodeaba giró, se desvaneció y desapareció, y solo quedó ella. Le acarició los hombros, bajó las manos por su espalda y continuó hasta el trasero, apretando y presionando, gimiendo al sentirla apretarse contra él. Una locura.
Estaban en el campo, a plena luz del día, y deseaba poseerla ahí, en ese momento, levantarle las faldas, tumbarla y hacerle el amor hasta que hubieran descastado y arrancado la hierba del suelo, y luego volverlo a hacer. La besó con toda la loca energía que corría por sus venas, y el instinto llevó a sus manos a palparle la ropa, buscando los botones, broches o lo que fuera para poder tocar su piel, para sentir su calor. Y solo cuando finalmente logró soltar 2 botones en la espalda del vestido, recuperó una parte de su sensatez. No supo qué fue exactamente lo que le devolvió la razón. Podría haber sido el gemido de ella, ronco, complaciente y absolutamente impropio de una doncella inocente, aunque era probable que hubiera sido su reacción a ese sentido, que fue breve y excitado, y le trajo a la mente detalladas imágenes de ella, sin ropa y haciendo cosas que seguro que Amelia ni sabía que eran posibles. La apartó con resistencia y decisión al mismo tiempo. Hizo una inspiración y se estremeció al expulsar el aire, aunque eso no le sirvió para calmar el rápido tamborileo de su corazón. Las palabras, lo siento, le llegaron a la punta de la lengua y sinceramente era su intención decirlas, porque eso era lo que hace un caballero. Pero cuando la miró y vio sus labios entreabiertos y mojados y sus ojos grandes y aturdidos, algo más verdes que antes, su boca formó las palabras sin ninguna orden en su cerebro y dijo: «Esto ha sido sorprendente». Ella pestañeó. «Placenteramente sorprendente», añadió, bastante aliviado porque la voz le salió serena y no se sentía en absoluto sereno. «Nunca me habían besado», dijo ella. Él sonrió. «Anoche te besé». «No así», murmuró ella, casi como si estuviera hablando consigo misma, y él sintió que su cuerpo, que había comenzado a calmarse, se volvía a encender. «Bueno», dijo ella entonces, con expresión todavía bastante aturdida. «Supongo que ahora tiene que casarse conmigo». En cualquier otro momento, eso, dicho por otra mujer después de un beso, demonios, le habría producido una irritación instantánea, pero algo en el tono de ella y la expresión de su cara, que era encantadoramente dudosa, le produjo la reacción contraria y se rió. «¿Qué es tan divertido?», preguntó ella. No fue una pregunta que exigiera respuesta, porque seguía tan atontada que era incapaz de hablar en tono enfadado. «No tengo ni idea», contestó con mucha sinceridad. «Vamos, gírate para poder abotonarte el vestido». Al instante, ella levantó las manos hasta la nuca y por la brusca inspiración que hizo, él comprendió que no se había dado cuenta de que le había desabrochado 2 botones. Ella intentó abotonárselos y él disfrutó bastante observando sus esfuerzos, pero al cabo de 10 segundos se apiadó de ella y le apartó suavemente las manos. «Permíteme», como si ella tuviera otra opción. Los abrochó despacio, pese a que todos los recovecos racionales de su cerebro le aconsejaban un cierre rápido del vestido. Pero lo fascinó ese pequeño trozo de piel, suave como el melocotón, y solo de él. Unos finos mechones de pelo rubio le bajaban por la nuca, y cuando la rozó con su aliento, le pareció que la piel se le estremecía. Se inclinó, no pudo evitarlo, y la besó ahí. Y ella volvió a gemir. «Será mejor que volvamos a la casa», dijo él entonces, con la voz ronca y retrocediendo. En ese momento cayó en la cuenta de que le había dejado suelto el último botón. Maldijo en voz baja, porque no le convenía en absoluto volverla a tocar, pero no podía llevarla de vuelta a la casa así, por lo que volvió al botón, y esta vez sus manos trabajaron con más diligencia. «Ya está». Ella se giró y lo miró recelosa, y él se sintió como un agresor de inocentes, y curiosamente no le importó, sino que le ofreció el brazo. «¿Te acompaño de vuelta a la casa?». Ella asintió, y en ese momento él sintió una muy extraña e intensa necesidad, la de saber qué estaba pensando ella.
Era muy extraño. Jamás antes le había interesado saber qué pensaban las personas, fueran quienes fuesen, pero no se lo preguntó, porque no hacía ese tipo de cosas, y en realidad, ¿qué necesidad había? Finalmente se casarían, así que no importaba qué pensaba cada uno de ellos, ¿verdad? Amelia no habría creído posible que un rubor de turbación continuara en las mejillas una hora completa, pero estaba claro que sí lo era, porque cuando la duquesa viuda le salió al paso en el pasillo, al menos 60 minutos después de que volviera al salón a reunirse con Grace y Elizabeth, le bastó una mirada a su cara para ponerse casi morada de furia. Y ahí estaba, erguida como un árbol en el pasillo, obligada a mantenerse inmóvil mientras la viuda le vociferaba, elevando increíblemente la voz. ¡Malditas pecas! Amelia se encogió. La viuda le había regañado varias veces anteriormente por sus pecas, aunque tal vez no llegaba a más de 10 veces, pero esa era la primera vez que su furia la llevaba a decir palabrotas. No tengo ninguna peca nueva, dijo, pensando cómo se las habría arreglado Windham para escapar de esa escena. Se había escabullido en el instante mismo en que la dejó en el salón con las mejillas sonrosadas, un blanco facilísimo para la viuda que siempre había tenido al sol en tanta estima como se la tiene un vampiro. Y eso contenía cierta ironía, porque ella tenía a la viuda en tanta estima como a un vampiro. La viuda echó atrás la cabeza ante su comentario. ¿Qué ha dicho? Puesto que ella nunca le había contestado antes, no la sorprendió esa reacción, pero al parecer, esos últimos días había pasado página en su vida y estaba en una nueva que contenía seguridad en sí misma y descaro, así que tragó saliva y dijo: No tengo ninguna peca nueva. Me miré en el espejo del cuarto de aseo y las conté. Era mentira, y una muy satisfactoria además. La viuda frunció la boca como un pescado. La miró furiosa unos buenos 10 segundos, lo que significaba 9 segundos más de lo que necesitaba ella para ponerse nerviosa, y después espetó. ¡Señorita Eversley! Grace salió prácticamente de un salto del salón al pasillo. Al parecer, la viuda no notó su llegada y continuó con la diatriba. ¿A nadie le importa nuestro apellido, nuestra sangre? ¡Santo Dios! Soy la única persona en este detestable mundo que entiende la importancia el significado de... Amelia la miró horrorizada. Durante un momento tuvo la impresión de que la viuda se iba a echar a llorar, lo cual no podía ser posible porque era incapaz de producir lágrimas. De eso estaba segurísima. Grace avanzó y la dejó pasmada al poner un brazo sobre los hombros de la viuda. Señora, dijo en un tono tranquilizador, ha sido un día difícil. No ha sido difícil, espetó la viuda, apartándole el brazo de un manotazo. Ha sido cualquier cosa menos difícil. Señora, repitió Grace, y de nuevo Amelia se maravilló de la amable tranquilidad en su voz. Déjeme en paz, rugió la viuda. Tengo una dinastía de qué preocuparme. Usted no es nada, nada. Grace retrocedió de un salto. Amelia observó que se le movía la garganta y no supo si era para tragarse las lágrimas o por absoluta furia. ¿Grace? Dijo con cautela, sin ni siquiera saber qué le iba a preguntar. Simplemente le pareció que debía decir algo. La dama de compañía le contestó con un leve y rápido movimiento de la cabeza que significaba: No preguntes. Lógicamente, lo que le inspiró curiosidad por saber qué habría ocurrido la noche pasada, porque nadie actuaba con normalidad, ni Grace, ni la duquesa, ni, por cierto, Windham, aparte de su desaparición de la escena. Eso era, al menos, lo que se podía esperar de él. Vamos a acompañar a Lady Amelia y a su hermana a Burks Park, dijo la viuda en su tono autoritario. Señorita Eversley, ordene que preparen inmediatamente nuestro carruaje. Vamos a hacer el trayecto con nuestras visitas y luego volveremos en nuestro vehículo.
Grace entreabrió los labios sorprendida, pero estaba acostumbrada a los furiosos caprichos de la viuda, por lo que asintió y se dirigió a toda prisa hacia la puerta del castillo. «Elizabeth», dijo Amelia desesperada al ver a su hermana en la puerta del salón. La granuja traidora ya había girado sobre sus talones con la intención de escabullirse y dejarla sola con la viuda. Alcanzó a agarrarla por el codo y la obligó a girarse. «Hermana querida», masculló entre dientes. «Mi té», dijo Elizabeth con una vocecita débil apuntando hacia el salón. «Está frío», dijo Amelia con firmeza. Elizabeth intentó sonreír a la viuda, pero el gesto no pasó de ser una mueca. «¿Sara?», dijo la viuda. Elizabeth no se molestó en corregirla. «¿O Jane?», espetó la viuda. «¿Qué nombre es?». «Elizabeth», contestó. La viuda entrecerró los ojos como si no le creyera del todo y se le agitaron horriblemente las ventanillas de la nariz al decir: «Veo que ha acompañado a su hermana de nuevo». «Ella me acompañó a mí», corrigió Elizabeth. En opinión de Amelia, esa era la frase más atrevida que su hermana había pronunciado en presencia de la viuda en toda su vida. «¿Y qué debo entender con eso?». «Vine a devolver los libros que me llevé prestados para mi madre», tartamudeó Elizabeth. «Bah, su madre no lee, todos lo sabemos. Es un pretexto tonto y evidente para que ella», apuntó hacia Amelia, «venga a esta casa». A Amelia se le abrió sola la boca por la sorpresa, porque siempre había creído que la viuda la deseaba en su familia, y no porque le cayera bien, sino porque deseaba que ella se diera prisa en casarse con su nieto para que comenzara a hacer crecer a pequeños Windham en su vientre. «Es un pretexto aceptable», gruñó la viuda, «pero parece que no da resultados. ¿Dónde está mi nieto?». «No lo sé, Excelencia», contestó Amelia. Y eso era absoluta verdad. Él no le había dicho nada sobre sus planes cuando la dejó abandonada en el salón. Al parecer, la había besado tan concienzudamente que creyó que no era necesaria ninguna explicación. «Muchacha estúpida», masculló la viuda. «No tengo tiempo para esto. Nadie comprende su deber. Se me han muerto herederos a diestro y siniestro, y usted», le dio un empujón en el hombro, «ni siquiera es capaz de levantarse las faldas para...». «Excelencia», exclamó Amelia. La viuda cerró la boca y la joven pensó que tal vez se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero la anciana simplemente la miró con los ojos entrecerrados, dos crueles rajitas, y se alejó. «Amelia», dijo Elizabeth poniéndose a su lado. Ella pestañeó varias veces, rápido. «Quiero irme a casa». Su hermana asintió tranquilizadora. Juntas caminaron hasta la puerta. Grace estaba dando órdenes a un lacayo, así que salieron y se detuvieron en el camino de entrada a esperarla. El aire ya era bastante frío, pero a Amelia no le habría importado que se abrieran los cielos y quedaran empapadas las dos. Solo deseaba marcharse de esa maldita casa. «No vendré la próxima vez», le dijo Elizabeth, rodeándose con los brazos. Si Windham finalmente quería cortejarla, podía ir a verla. «Yo tampoco pienso volver», dijo su hermana, girándose a mirar hacia la casa, dudosa. En ese momento salió Grace, así que esperó a que bajara la escalinata, se cogió de su brazo y le preguntó: «¿Ha sido imaginación mía o la duquesa viuda ha estado peor que de costumbre?». «Mucho peor», convino Amelia. Grace suspiró y se le movió un poco la cara, como si estuviera reconsiderando la respuesta que le vino en primer lugar a la cabeza. Finalmente se limitó a decir: «Es complicado». No había nada que decir en respuesta a eso, así que Amelia observó curiosa cómo Grace simulaba arreglarse el lazo de las cintas de la papalina. Y entonces Grace se quedó inmóvil. Las tres se quedaron inmóviles. Amelia y Elizabeth siguieron la mirada de Grace.
Al final del camino de entrada había un hombre. Estaba demasiado lejos para verle la cara. Solo se distinguía su pelo moreno y que montaba un caballo como si hubiera nacido en la silla. El momento quedó suspendido en el tiempo, silencioso, quieto, y de pronto, aparentemente por ningún motivo, el hombre giró su caballo y se alejó. Amelia abrió la boca para preguntarle a Grace quién era, pero antes de que pudiera hablar salió la viuda y ordenó: ¡Al carruaje! Puesto que no deseaba entablar ningún tipo de diálogo con la anciana, Amelia decidió obedecer la orden y cerrar la boca. Pasado un momento, estaban las cuatro instaladas en el carruaje de los Crowland, Grace y Elizabeth en el asiento con la vista hacia atrás y ella en el otro, al lado de la viuda, mirando al frente, fijando la mirada en un punto situado detrás de la oreja de Grace. Si lograba mantener esa postura la media hora siguiente, podría escapar sin tener que mirar hacia la viuda. ¿Quién era ese hombre?, preguntó Elizabeth. No hubo respuesta. Amelia desvió la mirada hacia la cara de Grace. Era de lo más interesante. Estaba simulando que no había oído la pregunta de Elizabeth. Era fácil ver su estratagema al mirarla de frente. Tenía apretada la preocupación en la comisura derecha de la boca. Grace, ¿quién era?, repitió Elizabeth. Nadie, contestó su amiga al instante. ¿Estamos listas para partir? ¿Lo conoces entonces?, insistió Elizabeth. Amelia deseó amordazarla. No había duda de que Grace lo conocía. Eso estaba claro como el agua. No, contestó la joven bruscamente. ¿De qué están hablando?, preguntó la viuda muy irritada. Había un hombre al final del camino de la entrada, explicó Elizabeth. Amelia deseó darle un puntapié, pero era imposible. Su hermana estaba sentada frente a la viuda, inalcanzable. ¿Quién era? No lo sé, no le he visto la cara. Lo cual no era mentira, al menos la segunda parte, pensó Amelia. El hombre estaba demasiado lejos para que alguna de ellas le hubiera visto la cara, pero apostaría su dote a que Grace sabía quién era. ¿Quién era?, insistió la viuda, elevando la voz para hacerse oír por encima del ruido de las ruedas del carruaje que comenzaba la marcha por el camino. No lo sé, repitió Grace, aunque la voz le salió rota, y todas lo advirtieron. La viuda se giró hacia Amelia. ¿Lo ha visto usted?, le preguntó en tono tan mordaz como malignos eran sus ojos. Amelia captó la mirada de Grace y hubo una especie de comunicación entre ellas. Tragó saliva. No he visto a nadie, señora. La anciana la descartó con un bufido y dirigió todo el peso de su furia hacia Grace. ¿Era él? Amelia retuvo el aliento. ¿A quién se referían? Grace negó con la cabeza. No lo sé, tartamudeó. No sabría decirlo. ¡Detén el carruaje!, gritó la viuda levantándose. Empujó a Grace hacia un lado y golpeó con fuerza la pared que separaba el chasis del pescante. ¡Detente, he dicho! El carruaje se detuvo con una sacudida y a Amelia se le fue el cuerpo hacia adelante y cayó a los pies de Grace. Intentó levantarse, pero se lo impidió la viuda, que estaba inclinada casi por encima de ella y tenía a Grace agarrada por el mentón. «Le daré una oportunidad más, señorita Eversley», sisió entonces. «¿Era él?» Amelia dejó de respirar. Grace no se movió y pasado un momento asintió muy levemente, y la viuda se volvió loca. Amelia acababa de sentarse cuando tuvo que agacharse para evitar que el bastón de la mujer la decapitara. «¡Gira el carruaje!», gritó. El vehículo se puso en marcha lentamente y luego giró a toda velocidad porque la viuda gritaba: «¡Rápido!». Aún no había transcurrido un minuto cuando se detuvieron delante de la puerta del castillo. Horrorizada, Amelia vio que la viuda hizo bajar a Grace de un empujón.
Las dos hermanas se levantaron para mirar por la portezuela abierta cuando la anciana bajó de un salto detrás de su dama de compañía. ¿Grace iba cojeando?, preguntó Elizabeth. No, alcanzó a decir Amelia. Iba a decir, no lo sé, pero la viuda la interrumpió al cerrar con un violento golpe la portezuela sin decir una palabra. ¿Qué acaba de ocurrir?, preguntó Elizabeth cuando el carruaje ya iba en marcha por el camino hacia su casa. No tengo ni idea, repuso Amelia en un susurro. Se giró a mirar el castillo, que ya se veía más pequeño en la distancia. Ni la menor idea.